Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Esta será otra de las conversaciones del Innovation Land Summit. Para mí una conversación muy especial porque muy seguramente va a rondar sobre dos temas que para mí son neurálgicos en mi vida personal y en mi vida como profesional líder de innovación. Una es un tema de educación y el otro es, por supuesto, un tema de cultura. Mi nombre es Daniel Jiménez, soy coordinador nacional de proyectos de innovación y me acompañan en esta conversación dos amigos de este mundo de la innovación. Juan Manuel Botía, director de innovación en una de las cajas de compensación más importantes del país. Ya nos vas a dar un contexto, voy anticipándolo. Y Jorge Restrepo, que será el único momento donde te diga Jorge y a partir de ahora empieza a ser Jole, como le dice todo el ecosistema. Yo quiero arrancar por una pregunta, Juan, muy concreta y es, cuéntanos tú qué haces y por qué eso hace la diferencia. Bueno, yo creo que nosotros lo que hacemos es precisamente promover muchísimo la cultura, el que los temas de innovación formen parte del ADN de las personas, porque si uno revisa en las organizaciones más innovadoras del mundo no existen áreas de innovación, existen personas con la mentalidad, con la vocación, con la pasión por hacer cosas diferentes, y yo creo que en última lo que buscamos es precisamente generar y abonar el terreno para que cada vez más personas tengan ese ADN y efectivamente sigamos transformando las organizaciones desde adentro, con la gente. Y ese terreno, ¿cómo se abona? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la semilla clave para lograr que eso germine? Yo creo que son varias, pero empezar por conocer muchísimo experiencia. Yo creo que no hay nada que motive más como el demostrar el que sí es posible lograrlo, el demostrar las inmensas oportunidades que hay, el poder convencer y que la gente de manera voluntaria quiera aportar y ayudar a construir cambio. Entonces siento que siempre las experiencias exitosas ayudan muchísimo porque creo que en las economías nuestras, el hecho de estar en proceso de desarrollo, el hecho de pronto no tener acceso a todas las tecnologías, etcétera, a veces puede ser como una variable que limita a muchas personas. Pero en la medida en que se logran hacer visibles los resultados que se hacen, lo que se alcanza cuando hay personas y equipos que se dedican a entender problemas, a proponerles soluciones diferentes, con potencia, con muchísima berraquera, se logran resultados que convocan a que más personas crean este cuento y empecemos a actuar en coherencia y en consonancia para sacar cosas potentes y exitosas. Brutal. Jole, Juan Manuel acaba de hablar del ejemplo. ¿Qué carajos juega el ejemplo? ¿Qué rol juega el ejemplo en la transformación de innovación de una organización? Yo estaba preparado para que me hicieras la misma pregunta, pero ya voy entonces a ese. El ejemplo es total y sobre todo, y yo creo que, bueno, siempre se habla mucho de el líder debe dar ejemplo, Claro. pero yo creo que en unas organizaciones tan planas como es Hipercubos o el Colegio Atelier, pues todos tenemos que dar ejemplos y todos somos líderes, porque al menos nos lideramos a nosotros, al menos lideramos a una persona que es a nosotros mismos. Ok. Y en ese sentido, pues todos tenemos que dar ejemplo. ¿Y de qué tenemos que dar ejemplo? Tenemos que dar ejemplo de experimentación, de aprendizaje continuo, de, de colaboración, de creatividad, como todas ese tipo de skills que son fundamentales ahora. ¿Quién de la audiencia tiene hijos? ¿Quién de los que nos acompaña tiene hijos? Bacanísimo. A mí, yo tengo una hija, se llama Martina, tiene 3 años, y siendo yo una persona que de alguna forma vivo de hablar de este tema de transformar mentalidades, observación, experimentación, implementación, colaboración, siempre me queda cómo hago para realmente pasarle esto a mi niña Martina. Tú, aparte de tener Hipercubus, que es una organización sobre todo de aprendizaje organizacional, de transformación, aparte de un montón de herramientas increíbles, tienes también un colegio en Zipaquirá. ¿Cómo se le enseña a hacer innovación a los niños o a ser innovadores? Pucha, yo creo que la primera conciencia que tenemos que tener, o lo primero que tenemos que tener ahí es cómo no coartarle esa capacidad innata que tienen los niños para innovar. ¿Qué necesita uno para innovar? Entonces hay como que defragmentar eso. Entonces, lo primero que necesitas es creatividad. Los niños tienen una creatividad brutal, brutal. O sea, es como todo el tiempo están ahí jugando, todo. Tienen pensamiento crítico. Y yo creo que ahí es donde de pronto más los tenemos que acompañar, ¿cierto? En ese pensamiento crítico, cómo lo fortaleces, cómo lo tragas entero. Y la otra es una capacidad de ejecución.
que uno los ve mucho en el juego. O sea, los niños están aburridos, que además que hay que hacer como toda una brigada por recuperar el aburrimiento de los niños, que muchas veces están aburridos, lloran un momentico, entonces la pantalla, y ahí se va el aburrimiento y se va la creatividad, esa capacidad pues como de ejecución y de creatividad. Pero básicamente la innovación es la combinación de esos tres, es creatividad, pensamiento crítico y una capacidad de ejecución. Entonces, lo que tenemos que hacer sobre todo es estimular el pensamiento crítico, que eso como papás lo tenemos que hacer, pero sobre todo no coartar las otras dos. Que ojo, que la educación convencional, yo antes hablaba de educación tradicional, hasta que alguien me dijo, no, 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 es educación convencional. La tradicional son educaciones tradicionales, por ejemplo, la de los indígenas, entonces es convencional. Ok. Entonces, la educación convencional muchas veces sí coarta la creatividad, muchas veces sí coarta esa capacidad de ejecución, porque tenés que hacer otras cosas. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Juan, en la respuesta de Jole hay tres elementos en los cuales fue muy claro. Uno de esos es dejar ser. Yo siento que a nivel corporativo muchísimas organizaciones les cuesta enormemente ese dejar ser, que está ligado con tolerancia al fracaso, que está ligado con utilizar el error como una palanca y como un trampolín de aprendizaje. ¿Cuál es tu análisis de por qué cuesta tanto y qué has visto que funciona para que fluyan las ideas y para que dejen experimentar dentro de la organización? Eso que mencionaba Hall es súper clave y le agregaré un elemento y es la inspiración. Entonces nosotros particularmente venimos haciendo un ejercicio fomentando como 5 elementos fundamentales para meter la innovación en el ADN de las personas. Y el primero tiene que ver con el aprendizaje y el conocimiento permanente. Y yo creo que eso muchas veces las organizaciones a veces cuesta, porque no solamente cuesta el dinero, sino el tiempo de sacar las personas de su trabajo actual para estar en procesos de capacitación. A las mismas personas les cuesta el tema de tomarse especializaciones, maestrías, el tiempo en familia que se sacrifica, pero de alguna manera, de verdad, generar conocimiento es el punto de partida. ¿Cuántas veces las organizaciones no queremos hacer temas innovadores sin haber estudiado, entendiendo claramente qué necesita el cliente, cuáles son las tendencias tecnológicas, cuáles son las posibilidades de encontrar las mejores alternativas a los retos que enfrentamos? Entonces, un tema fundamental es aprendizaje y conocimiento permanente. Hay un segundo punto que trabajamos y que tiene que ver precisamente con tener equipos diversos. ¿M? Yo coloquialmente digo, esos estilos de liderazgo en las organizaciones que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con el jefe, hay que erradicarlos, porque indudablemente cada vez que los equipos son diversos, que tienen perspectivas de análisis diferentes, que tienen interpretaciones diferentes ante los mismos hechos, esos equipos son muchísimo más creativos que los otros. Cuando todo el mundo está de acuerdo con el jefe, solamente va a haber una o dos ideas. Cuando la gente es diversa, no solamente en temas de orientación sexual, de profesiones, de edades, de credos religiosos, todo lo que es diversidad, equidad e inclusión en toda su amplitud, evidentemente los equipos tienen mejores ideas. Tenemos un tercer elemento y es reconocer la importancia de invertirle a la innovación, invertirle en espacios físicos. Indudablemente, el tener contextos diferentes a los tradicionales hacen que los equipos sean mucho más creativos, crear contextos apropiados para tener ambientes ricos, ambientes diferentes, eso genera mucho más creatividad en los equipos. Un cuarto elemento que quisiera mencionar es el aprender de la experimentación y el ensayo. Reconocer que uno no por estar hablando de innovación siempre la logra. De hecho, siempre en innovación decimos nos equivocamos más que las veces que acertamos, pero en la medida en que le demos el valor a reconocer cuando nos equivocamos, a reflexionar precisamente que cuando nos equivocamos, qué nos pasó, qué podemos capitalizar de ahí para que no nos vuelva a suceder. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Y finalmente, un quinto elemento tiene que ver con generar mucha cultura de reconocer los equipos que innovan, de comunicar lo que se está haciendo. Entonces, recogiendo esos 5 elementos de información permanente, de equipos diversos, de invertirle a la innovación, de aprender de la experiencia y el error para capitalizar y de fortalecer equipos con comunicación y con reconocimiento, esos 5 elementos de verdad potencian mucho las dinámicas internas de las organizaciones. Fácil no es, pero indudablemente yo siempre he dicho, vea, la innovación no es un camino de rosas, pero cuando uno lo camina, al final obtiene resultados potentes. Increíble, porque
Yo creo que muy pocos de los que estamos en este evento particularmente no desconocemos los elementos que acabas de mencionar. Sabemos que es importante invertirle, sabemos que es importante generar una cultura alrededor de aprender de los errores, la diversidad es esencial en esto, muchas más ideas te llevarán o colisiones de ideas te llevarán a seguramente una solución de muchísimo valor. Quiero preguntarte por algo que tú consideras que podría ser una empresa mañana, el lunes cuando regresen del Innovation Land, ¿qué, qué podría ser un líder de innovación y qué podría ser un gerente, dependiendo de los diferentes perfiles que tenemos aquí en el Innovation Land, para arrancar este proceso que tú acabas de describir? Yo diría, lo primero que hay que hacer es reconocer que este mundo y este contexto cambia todos los días. Entonces, lo que nos ha permitido estar donde estamos hoy en día, bien sea que usted esté en una posición de liderazgo o que sea seguidor de los líderes, como sea, no va a ser las mismas herramientas, no van a ser los mismos trabajos que ha hecho los que le van a permitir siquiera subsistir. Entonces, yo creo que es reconocer que efectivamente uno tiene que estar aprendiendo permanentemente y estar abierto a cambiar, a encontrar mejores opciones de hacerlo, de aprovechar las nuevas tecnologías que hay, de encontrar nuevos mercados. Entonces, yo creo que eso es la esencia. Y me detengo aquí con un ejemplo puntual. Nosotros estamos hablando hoy en día de la importancia de la población mayor de edad. La población mayor de 60 años en el mundo se va a multiplicar por 6 o por 8 en los próximos años. ¿Cuántos de nosotros en nuestras organizaciones estamos desde ya pensando en ese cambio? ¿Y qué tanto estamos haciendo para entender la población mayor y generar alternativas y soluciones? ¿Cuántos de los emprendedores que tenemos están ya desarrollando soluciones para la población mayor de 60 años? Entonces vean que se trata de eso, es que uno dice en unos 5 o 7 años en Colombia puede haber 12 millones de personas mayores de 60 años. Entonces, si yo desde ya no empiezo a entender esa situación y a generar alternativas de solución, voy a estar en problemado. Entonces, por eso es cambio y transformación permanente para mí, Daniel. Jole, 8:30 de la mañana el lunes, gerente, líder de innovación que está luchándola por realmente crear el futuro de la organización, ¿por dónde debería arrancar? Respuesta de consultoría de hipercubos Sí. así costosa. Que valga la pena decir, yo no hago consultoría. Esa es mi frase, la hago todo el, digo, yo no hago consultoría. Pero, a ver, pero antes de eso, quiero complementarle a Juan Manuel los 5 que acabas de decir, con una que no está ahí y que tengo que mencionarlo y agradecerlo, y es que Colsubsidio, siendo una caja gigante, que además de empresas es gigante, la conexión con el ecosistema y darle oportunidad a emprendedores como yo de entrar a hacer cosas en conjunto e innovar. Y yo creo que no lo mencionaste, o de pronto están en los 5, pero yo creo que es importante eso, porque muchas veces uno como emprendedor dice, pucha, con subsidio, Ecopetrol, todas estas, ¿cómo llego allá? Y es posible eso, pues. Entonces reconocerle ese. Ahora, ¿qué hacer lunes a las 8:30? Pues lo primero es el arranque más temprano, ya a las 8:30, hermano, ya está muy tarde. Y esto hay que madrugarle, y hay que madrugarle a la innovación y hay que madrugarle a todo eso. Lo segundo es, pues se habla mucho de esto, pero yo creo que sí es clave, es identifiquemos para qué vamos a innovar, ¿cierto? Y que la respuesta no sea porque llegó la inteligencia artificial. O sea, porque muchas veces se confunde, no, es que esa es la tendencia, hay que ir allá, entonces tenemos que innovar con inteligencia artificial y miremos a ver qué hacemos. No, realmente lo que uno tiene que hacer es, bueno, ¿cuál es mi propósito, mi misión? Cualquiera de estas que sí son como términos de consultor, pero hacia dónde vamos, que al final todos dicen, bueno, hacia dónde vamos y qué es lo que hacemos y qué es lo que hacemos bien y qué nos diferencia. Y cómo a través de un proceso de innovación o podemos ser más rápidos o podemos ser más baratos o podemos tener una oferta de valor más diferenciada. Y ahí, con eso, arrancar un proceso. Y esto viene desde Descartes y todos estos, que, o sea, hay que tener un método para cualquier cosa y escoger un método, y ahorita lo decía nuestra conferencista Lego, hay que tener un método el que sea, que si es design thinking, que si es, hay muchos, o, por ejemplo nosotros lo que hicimos fue que hicimos como un mix de metodologías, cogimos método científico porque nos gusta la experimentación, nos gusta ser rigurosos en la investigación, hacer un buen estado del arte. Muchas veces listo, ya entendimos cuál es nuestro reto, pero
qué se ha hecho en el mundo para ese reto o en otras industrias. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos ahora, yo estoy feliz con Perplexity, uso un montón Perplexity para generar esa observación de cómo el mundo ha resuelto ese problema. Y pues luego se hace ideación, prototipado y demás. Pero tener un método y decir, bueno, vamos a correrlo, cuánto nos vamos a demorar en esto, qué recursos vamos a tener y empezar a experimentar y hacer pequeños cambios, pero en el hacer. Y para terminar la respuesta un poquito larga, em, Ya ¿qué no hay haría? como 10 Sí, de la noche del exacto, lunes. sí. Pero ¿qué no haría? ¿Qué definitivamente no haría? No haría una reunión súper larga el lunes a las 7 de la mañana a ver y a llamar a un consultor. No contrataría un consultor, nada, porque todas estas cosas se quedan entonces, no, es experimentar, hágale de una y ahí están todas las herramientas para pasar muy rápidamente del reto a prototipos y ver cómo vamos iterando y escalando. Sensacional. Esta conversación está llegando a un cierre y quisiera escuchar de parte de ustedes ese cierre de mensaje. Hablamos también de niños, de educación, de cultura, de esos elementos que conocemos que siguen siendo los grandes enemigos, la inercia, el haberlo hecho antes, el no tolerar el fracaso, el no tener claro el norte, etcétera. Siendo ustedes líderes de sus organizaciones, líderes del ecosistema nacional en sus diferentes temáticas, les voy a decir la pregunta y quiero ahora hacer un comentario particular alrededor de cómo iniciaste tu respuesta, Jole, ahorita, y es reconociendo que creo que Juan Manuel toca reconocerle muchas cosas que está haciendo en realidad por mover la innovación desde Colsubsidio en el país. Pero entonces, concretamente, ¿qué se diría a usted mismo de hace unos años frente a ese proceso de innovación? Juan Manuel inspirando y contagiando de innovación un montón de pequeñas, medianas y grandes empresas a través de los encuentros. Y Jole también transformando organizaciones, niños, mentes. ¿Cuál es el mensaje clave que permite accionar esa transformación y esa creación de soluciones con innovación? Arranquemos contigo, Juan. Bueno, ¿yo qué le diría a ese niño? Precisamente ser niño, divertirse, no limitarse. Yo creo que de alguna manera parte de lo que hay que hacer es reconocer que los niños tienen una inmensa capacidad y Dani, que tiene una niña chiquita, esos niños cuando están entre los 4 y los 6 años, ¿cuántos por qué se preguntan al día? Y pueden ser cientos. Y vale la pena reflexionar nosotros como adultos cuántos por qué nos preguntamos. Y son de pronto 3. ¿Qué hay de comer? ¿Qué pasó en la novela? ¿Y cómo quedó el partido? Entonces yo digo, la esencia del ejercicio es hacerse muy buenas preguntas, porque para mí un convencimiento total es que las buenas innovaciones surgen de tener buenas preguntas. Entonces yo digo, hay que volver a ser niños en el sentido de preguntarnos el porqué de todo, porque muchas veces descubrimos que aquí se hace así porque históricamente lo hemos hecho así, porque por allá hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años alguien lo dijo, ¿cierto? Y seguimos haciendo lo mismo. Y los niños tienen esa capacidad de retarnos. Entonces yo diría que el mensaje clave es ese. Volvamos a ser niños, preguntémonos siempre el porqué de las cosas, reflexionemos, porque nosotros ya como adultos muchas veces no reflexionamos por qué hacemos lo que estamos haciendo. Y yo creo que la esencia está ahí. Gracias, Juan. Jole. Pues yo retomo lo de Juan Manuel y me acordaste de un libro que es un texto muy bonito que se llama Alex Rivas y el texto se llama De la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas. Y yo creo que eso se podría extrapolar a todo, del líder de las respuestas al líder que sabe hacer preguntas, de las organizaciones que tienen las respuestas a organizaciones que saben hacer preguntas. Yo creo que eso sería muy bonito y está muy conectado al tema de curiosidad. O sea, esto todo es, ¡pum!, curiosidad que es fundamental. Y yo redondeo la idea diciendo que tenemos que ser aprendices entusiastas y gozarnos el proceso de aprender y aprender todos los días, pero aprender haciendo. O sea, hay gente que se queda aprendiendo y no hace nada. No, es aprender haciendo, aprender bajo la práctica. Y con eso uno empieza a transformar, empieza a transformar. Y además que estamos en un contexto, y lo vemos acá en este evento y en nuestro día a día, y es que
pucha, el mundo está cambiando muy, muy rápido. Entonces, si no tenemos esos hábitos de aprender todo el tiempo y contagiar a toda la organización, que se vuelva una organización que aprenda y mantenerle ahora a nuestros hijos ese placer de aprender, porque esa curiosidad, esas preguntas los lleva a que al preescolar van súper felices, a segundo, tercero y cuarto bien, y ya después, más adelante, ya empiezan a darle pereza el ir a estudiar y entonces le empiezan a tener pereza al aprender, que además hay una diferencia grande entre una y otra. Esta conversación que inició hoy acá es la conversación central del Innovation Land Summit, cómo realmente hacer que nuestras organizaciones, nuestras personas, que nosotros en nuestras relaciones personales seamos realmente transformadores, creando nuevas soluciones, nuevo impacto. Yo los invito a que esta pincelada de conversación que tuvimos hoy aquí, la aprovechen en el resto del escenario y en el resto de días que tendremos aquí en Innovation and Summit. Es, en últimas, un encuentro para hacernos este tipo de preguntas, para conectar, para indagar, para sorprendernos y para reiterar muchas de esas ideas que tenemos en la cabeza, pero que a veces nos cuestan mucho accionar. Juan Manuel, Jole, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, por su sabiduría y por compartir su experiencia hoy acá. Dani, gracias a la Andy, gracias a todo el equipo de trabajo que hace que este Innovation Land Summit sea un evento de muchísimo aprendizaje y en el que venimos a inspirarnos todos. Muchísimas gracias. A ustedes.